Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al general Luis Altamirano, ex comandante del Ejército, y vamos a hablar del tema de lo que ha ocurrido en Orellana, el asesinato de 11 militares emboscados la semana pasada y todo lo que se ha dicho después del asesinato de estos 11 miembros de la Fuerza Terrestre. ¿Cómo le va, general? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a la audiencia. ¿Qué lectura darle a todo lo que hemos visto durante esta semana? Se habla que hubo filtración de información y que tal vez por eso les tendieron la trampa a los miembros de la Fuerza Terrestre. Bueno, yo creo que la información que disponemos al momento también hay que tomarlo con cierta reserva. Lo que se ha hablado es de una posibilidad de que se haya dado información sensible. No sabemos si esta brecha, digamos, de falta de seguridad en el manejo de la información se dio efectivamente y de dónde provino. Porque hay que tomar en cuenta que estas son operaciones que realizan las Fuerzas Armadas, particularmente en este caso el Ejército Nacional, en colaboración o en apoyo a la gestión de otras instituciones del Estado, particularmente la Agencia de Regulación y Control Minero, y de igual forma, en cierto modo, al Ministerio del Ambiente. Entonces, habría que hacer el proceso de investigación, determinar si es que hay responsabilidades, judicializar las mismas a través de la respectiva denuncia a la Fiscalía, para que tengamos una claridad de la credibilidad de la información, y con esto no estoy diciendo de que lo que se ha dicho no tenga asidero, pero yo creo que es responsable este momento frente al anuncio que hizo el comandante del Ejército, el que se muestren los elementos necesarios para determinar si existió o no existió tal brecha en la seguridad de una operación militar. Eso le puedo indicar. ¿La responsabilidad del control de la minería ilegal en manos de quién está? Bueno, hay que tomar en cuenta de que estas son operaciones interagenciales. No solo recaen en las Fuerzas Armadas. Esto recae principalmente en las instituciones que tienen la obligación de velar por la regulación de las concesiones mineras y también regular o, digamos, controlar aquellas áreas en las cuales no existen tales concesiones. Lo que hemos visto particularmente en estos últimos años es que se otorgan concesiones y alrededor de estas concesiones o en estas concesiones dadas en las que prácticamente no se hace inversión alguna, comienzan este tipo de actividades ilegales. Ahora, las vinculaciones que existen con gobiernos locales ha sido claramente establecido, yo digo, en estos últimos años. Recordemos nosotros el caso de Buenos Aires. El caso de Buenos Aires es un caso emblemático, porque esta es una situación que comienza a dar inicios en 2016, 2017, y prácticamente llega a unos niveles de proporción inimaginables en 2019, y esto solo se pudo haber dado con complicidad del Estado. Cuando uno sobrevuela la zona o cuando tuve la oportunidad de sobrevolar la zona, esto es algo que se ve desde el satélite porque es un desbroce inmenso y sobre todo también las vinculaciones sociales que se dieron en ese sector. Hay que recordar que habían cerca de 7,000 personas que estaban involucrados directa o indirectamente en el sector de Buenos Aires, porque cuando comienza a expandirse esta actividad ilegal, hay una migración interna y lógicamente también hay una inmigración desde el exterior hacia ese sector en busca de fuentes de trabajo. Y esto no quiere decir que los grupos delictivos, en este caso que estaban encargados de la explotación, no ejercían el control, pero estaban supeditados exclusivamente a la cadena de producción. El orden social, para que tengamos idea, que se mantenía en Buenos Aires, lo hacía un exoficial del Ejército, que lo apodaban el general, que con un grupo de militares retirados imponían el orden en la ciudad de Plástico y controlaban desde los bares, desde los servicios de alimentación, comedores y de igual forma desde los prostíbulos que se establecieron de forma temporal. Entonces es impresionante porque sustituyeron prácticamente los grupos delictivos y estas formas de ejercicio de control y de justicia, entre comillas, por actores que estaban fuera de toda normativa legal. Pero yo le pregunto, ¿cuántas de estas personas
fueron sujetas a un proceso de determinación de responsabilidades? ¿Cuántas de estas personas fueron sujetos a procesos en donde se determinó ya sentencias? Prácticamente nadie. Y esto lógicamente tenía una complicidad con funcionarios del gobierno central, tenía una complicidad con representantes de agencias del Estado, en este caso de la Agencia de Regulación y Control Minero, y también lógicamente con los gobiernos seccionales, en este caso con el gobierno de Imbabura y con la prefectura de Imbabura. Entonces, yo no puedo mencionar acá los nombres porque uno puede ser sujeto a algún tipo de situación, de demanda, pero claramente habían funcionarios del Estado en varios momentos, no digo todos los que ocuparon estos cargos, que estaban vinculados. Le digo por experiencia personal, cuando en Morona, Santiago, por ejemplo, ¿vinculados a la minería ilegal? De minería ilegal, el prefecto era directamente el dueño de la maquinaria que estaba explotándose sin ningún tipo de regulación o permiso. Entonces ahí vemos las vinculaciones que existían de actores políticos con este tipo de actividades. Ahí no estamos hablando de grupos delictivos, estamos hablando simplemente de este tipo de, entre comillas, de empresas ilegales que se daban para la explotación minera sin ningún tipo de responsabilidad medioambiental, sin ningún tipo de responsabilidad laboral, es decir, y sin ningún tipo de responsabilidad en términos de lo que le corresponde al Estado, bajo condiciones antitécnicas, y lógicamente el Estado muy poco puede hacer. Entonces, el problema del país es esta baja institucionalidad, el problema del país es una politización de la justicia y una justicia politizada que mira con un ojo unas cosas que suceden y que mira con otro ojo las mismas cosas, pero que actúa de forma diferente. Entonces, ese yo creo que es el problema mayor. Porque en el caso de Usupino, por ejemplo, le digo, si usted pudiese conversar con las personas que estuvieron directamente relacionadas en el manejo de este caso, usted va a encontrar un nombre en común, una de las personas que ejerció una de las más altos cargos del Estado, que estaba vinculado directamente en el manejo e influencia de la explotación ilegal que se realizaba en el sector. Pero prácticamente nada ha pasado. Y hasta lo que yo sé, continúa prácticamente por detrás manejando todo este negocio ilícito. General, ¿qué pudo haber fallado en el operativo que se hizo para ir a combatir a estos grupos ese día? Bueno, con la información que nosotros mantenemos al momento por la opinión pública y de igual forma la información que aparece en los medios y las declaraciones que se han venido dando desde el ejército, muy poco podríamos decir este momento. Después de un hecho, evidenciar errores, bueno, es muy fácil. Lo que sí me llama la atención es el hecho de la inteligencia. Esta presencia de los comandos de frontera no es algo que no se sabía, se conocía. Constan en informes de inteligencia la presencia desde el año anterior en zonas muy claras del país, vinculados lógicamente con organizaciones de carácter local, con las cuales mantuvieron inicialmente disputas, especialmente los choneros y los lobos, que ahora estaban articulando especialmente ciertas cadenas de suministro. Porque hay que tomar en cuenta una cosa, meter una maquinaria de ese porte, del costo que tienen estas maquinarias, requiere una complicidad no solo del Estado, sino del sector privado. El dar mantenimiento, el tener la operación, es porque también muestra que hay imbricaciones del tejido social. Porque recordemos, haciendo una analogía de lo que pasa en Colombia, el campesino que cultiva la hoja de coca no se percibe un delincuente, no se percibe un criminal, no percibe los efectos de este trabajo, porque al final lo que es un sustento para la familia. Lo mismo ocurre con los jornaleros que van a estos sectores, que ven como oportunidades, como yo le dije, si en Buenos Aires había cerca de 7,000 personas involucradas, porque solo recordemos, la vía de acceso a Buenos Aires, se cobraba peaje, y esto estaba manejado por grupos delictivos. Pero quienes hacían el trabajo de bacheo, porque ahí había un alto movimiento de vehículos, imaginemos 7,000 personas, dar de comer a 7,000 personas. El flujo de vehículos en términos de alimentación, en términos de requerimientos para esta explotación ilegal, bueno, era continuo. Por eso le digo, es que esto no era sino una situación de un secreto a voces.
Y ahí tenemos muchos ciudadanos ecuatorianos, de igual forma colombianos, que fueron al sector en búsqueda de tener un ingreso. No es que todos eran miembros de una organización delictiva. Lo propio pasa acá, en donde estas actividades ilegales tenemos la presencia de colombianos que buscan a través de estos enlaces, de estas estructuras, la oportunidad de tener un ingreso. Recordemos que en este nivel de la cadena de producción, tanto del narcotráfico como de minería ilegal, quienes están ahí in situ son las personas que ganan menos, que tienen el ingreso de recursos prácticamente muy limitado, en un ambiente de alta competencia de mano de obra, y en el caso de la hoja de coca en Colombia, de alta competencia por una sobreproducción de hoja de coca. Entonces, ¿dónde quedan los dineros que se produce esta actividad? No quedan ni siquiera en el país. Aquí en el país estamos acostumbrados a hacer unas comparaciones fuera de toda realidad, y lo que demuestra es la falta de estudio del fenómeno de seguridad. Recientemente escuchaba al ministro del Interior decir que las 64 toneladas de droga, de lo que se va capturando o que se ha incautado a lo largo del año, tienen un precio sobre los 1.200 millones de dólares. No es así, porque hay que recordar que cuando la droga pasa la frontera, tiene un valor de $2.000. Alguien ya está ganando, alguien ya está recibiendo eso. En el territorio ecuatoriano, el contaminar un container puede llegar a un precio de $3.500 o enviar en una embarcación rápida. Entonces, cuando uno hace las cuentas de cuánto es lo que se ha afectado a esta economía ilegal local de lo que ellos reciben, no suma esa cantidad. La verdadera concentración de recursos está en los niveles más altos, están en las mafias y están en los grupos de delincuencia transnacional. Por eso hay que diferenciar los grupos de delincuencia común organizada de los grupos de crimen organizado transnacional. Son dos estructuras diferentes. Todo este sistema se maneja a través de redes, por eso es muy difícil llegar a determinar, pero aquí el centro de gravedad para poder desarticular este tipo de funcionamiento ilegal está a través del sistema financiero, es decir, del sistema sanguíneo financiero que tienen esas estructuras ilegales. Y lastimosamente en el país nosotros nos llenamos la boca de la necesidad de leyes, de la necesidad de ciertas reformas legales. Culpan a las leyes siempre. Extensión de dominio. Apenas dos procesos entre el 2015 y el 2022 tuvieron éxito. Esto le digo porque asistí a un seminario en donde se mencionó estos datos por parte de un especialista. Entonces, ahí estamos viendo de que este tipo de circunstancias, por ejemplo, no ocurren. ¿Por qué? Porque tenemos también una politización de la justicia, una justicia politizada, tenemos corrupción, mecanismos de presión. Y hay que recordar, por ejemplo, como ejemplo, el caso León de Troya. En el caso León de Troya, había ahí un hilo conductor muy claro para averiguar cuáles eran los nexos de la mafia albanesa con el cuñado del expresidente Lasso. Y mire, cuando uno hace opinión tiene que hacer con responsabilidad. Yo no digo que el presidente haya estado involucrado directamente en esto, pues no sabemos si el cuñado utilizaba sus influencias por su condición de familiar o él era utilizado también por esta persona. Pero ahí teníamos una línea de investigación. ¿Qué es lo que ocurrió? A la final, que esta línea de investigación no se exploró, porque se toma la decisión desde el más alto nivel, desde el propio presidente de la República, desde la propia Comandancia General de Policía, de parar esta investigación. Ahí había una investigación que nos podía indicar la posibilidad de determinar cómo se manejaban los flujos de dinero que estaban vinculados con la mafia albanesa. Entonces, ahí el patriotismo no aflora, porque en este país de narrativas, cuando se hace opinión pública, hay que hacerlo de forma responsable, con argumentos, no atacando a las personas. Le digo porque he sido sujeto y me río en cierto modo porque a veces la mediocridad y la idiotez se juntan en un momento y tenemos conclusiones absurdas, pero nadie ataca los argumentos. Ahí tenemos un caso que no se exploró, que la Fiscalía no hizo nada. Y solo recordemos una cosa, cuando el caso León de Troya se subsume dentro del caso Encuentro, a la final, es un caso que había pasado más de año y medio que se había suspendido su investigación
Y lógicamente, ¿cuál fue la conclusión? Que ya no se puede explorar este caso porque no había elementos de investigación suficientes, y era lógico, había pasado más de año y medio, y en segundo lugar, el señor Cherres, al poco tiempo, está 3 metros bajo tierra. Entonces, ahí tenemos la disyuntiva entre lo que se dice y lo que se hace. Correcto. General, ¿usted cree que todo lo que estamos viendo en cuanto a lo de minería ilegal es por la ausencia del Estado en estos sectores y tal vez falta de presencia de las Fuerzas Armadas en estos territorios porque están distraídas en otras cosas, en las cárceles, en el control de la seguridad? Mire, hay varios factores que inciden en este elemento. Hay que tomar en cuenta que la minería ilegal en el país es un hecho ya histórico. Recordemos los primeros casos que se dieron con la situación de Nambija. Porque, perdón que le interrumpa, porque sí llama la atención, estas personas que se dedican a la minería ilegal hacen sendos campamentos donde instalan todo para poder extraer el oro, ¿no? E incluso van con maquinaria pesada y todo, y nadie se da cuenta. No es que nadie se da cuenta, lo que pasa es que hay complicidad de autoridades. Hay complicidad de personas que tienen la potestad de orientar este tipo de acciones de fuerza que tienen que realizarse. Porque no es función de las Fuerzas Armadas ir a verificar en todos los sitios en donde están dándose la minería si están cumpliéndose condiciones técnicas y si se han dado concesiones o no. Se actúa en función de la Agencia Reguladora y de Control Minero. El pedido que le hacen para hacer el control. Y no hay que olvidarse que también hay articulaciones que se dan con el gobierno local. Ahora, la sobrecarga a Fuerzas Armadas, sí, es un hecho, pero para mi modo de ver, aquí hay un error muy grave en la visión política estratégica de la seguridad en el país. Y eso lo que hace es pensar, por ejemplo, en una politización de lo militar. Tenemos una serie de operativos militares prácticamente sin inteligencia, reemplazando el rol de la policía en operativos que son de carácter preventivo. Y por otro lado, yo lo que pienso es que hay que orientar a los centros de gravedad más importantes. Mire, ha pasado año y medio. Este es un gobierno que va a estar 5 años y medio. A los 4 años de este gobierno, a los 4 años, no hablo cuando inicie el periodo, porque aquí vivimos esta situación imaginaria, y discúlpeme que ponga un ejemplo que puede ser un poco absurdo. Cuando pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero, acostumbramos a hacernos promesas personales. Generamos buenos deseos, buenas vibras, pero a la final es lo mismo. Ahí por lo menos se ha cumplido un ciclo de rotación, digamos, de circunvalación de la Tierra alrededor del Sol. Pero este gobierno no es que está iniciando el 24 de mayo. Este gobierno está en funciones. Entonces, la evaluación del gobierno hoy se lo podrá hacer cuando complete 4 años, es decir, faltando año y medio para la entrega, en 4 periodos fiscales completos. Entonces, puede tener una evaluación muy clara, por ejemplo, en generación de empleo, una evaluación muy clara en términos de servicios de salud, una evaluación muy clara en términos de seguridad. Porque, mire, si este año se crearan 262.900 empleos. En la práctica, en los 2 años de gobierno, se ha creado 0. Si se creara 292.000 empleos. ¿Por qué? Porque el año anterior se perdió esa cantidad de empleos. 262.000 empleos. Se perdió esa cantidad de empleos. Entonces, hay que hacer un análisis de largo plazo. Y yo creo que el gobierno tiene que reorientar mucho de sus políticas porque la situación social del país es grave. Mire, recordemos que se utilizaron $600 millones en la entrega de bonos y en la entrega de compra de juegos de ollas y una serie de situaciones durante la campaña electoral. ¿De dónde salieron estos $600 millones? No salieron de más ingresos. Salieron de 300 millones de pago de obligaciones nacionales de bonos y 300 millones que estaban destinados para el pago de deuda externa. Estos son compromisos que están dados. Entonces ahí usted genera una brecha de 600 millones. Y no quiero decir que todos los bonos no eran necesarios o que todas las ayudas no eran necesarias. Pero sabemos que se hizo con un fin de carácter electoral.
Entonces, bueno que el presidente no haya ganado, porque hoy le toca solucionar este bache de 600 millones de dólares. Si no hay más ingresos, ¿de dónde vamos a solucionar? Lógicamente vendrá la reducción de algunos programas. Ojalá no venga de la mano de la salud, ojalá no venga de la mano de la educación, ojalá no venga de la mano de la inclusión económica y social, porque estamos sentados en una bomba de tiempo. El Ecuador muchas veces es como un volcán, está dormido, pero más de lo mismo frente a una narrativa que se agota, porque recordemos que en el gobierno de Moreno, esta narrativa de los 2 primeros años que generaba este circo romano en donde todos aplaudían, cualquier cosa que se hacía contra el correísmo se aplaudía. Pero hoy estamos cosechando esos errores. Por ejemplo, lo mismo en el gobierno de Lazo ocurría lo mismo. Del Ministerio de Coordinación de Seguridad. Y se aplaude. Pero recuerde que ese gobierno, si no fuese por la pandemia, hubiese tenido una situación social muy grave. Y la pandemia agravó más la situación. Por eso cuando se habla de logros, más allá del discurso hay que ver números. El gobierno de Lazo, le digo, en términos de números, solo veamos un dato, no el de homicidios, porque en el de homicidios quedamos campeones, ¿no? Lastimosamente, con la tasa de homicidios más alta en la historia del Ecuador y más alta prácticamente de toda la región. Pero solo veamos extorsiones. El gobierno de Lazo recibió con 1.600 extorsiones. Eso fue el primer año de gobierno de él. ¿Con cuánto entregó? Con cerca de 22.000 extorsiones. ¿Con cuánto inició delitos a la propiedad? No tengo ya los datos en la cabeza, pero hubo un crecimiento exponencial. Hoy estamos frente a un crecimiento en este primer trimestre del 3.88%, que hay un decrecimiento en relación a los otros años, hay un decrecimiento. Pero en secuestros tenemos, vamos a cerrar con una cifra similar al año anterior. Y hoy estamos viendo que en muertes violentas y en homicidios vamos posiblemente a sobrepasar los números del 2023. Nadie apuesta al fracaso del gobierno, pero hay que escuchar. Y para eso hay que tener una política integral. Hoy no podemos hacer opinión de la política de seguridad, sino basada exclusivamente en estas narrativas que se van creando, el señor Eric Prince, las fuerzas especiales, la ruptura de la tabla de consumo, la narrativa de que la Constitución, bueno, hicieron una modificación a la misión de Fuerzas Armadas. ¿Sabe cuántas veces ha sido invocado esta modificación en la misión de Fuerzas Armadas, ya en la Constitución, después del referéndum, en los decretos de estado de excepción? Ni una sola vez, pero se vendió como la solución. Entonces, el país ya no puede seguir narrativas. Yo no sé hasta cuándo puede durar las narrativas, porque lastimosamente en este mundo digital, en donde la lectura, que es gratuita, es evadida por la mayoría, porque yo tampoco le puedo pedir a un jornalero, un panadero, personas que están en el día a día, preocupados de llevar un sustento a su familia con la tasa de desempleo que existe, subempleo que existe, bueno, no van a llegar a leer un análisis de estos. A la final lo que tenemos es lo que se vende en las redes sociales. Pero esta venta de las redes sociales un día va a terminar, si es que el gobierno no se pone a la tarea que tiene que hacer, porque la situación de salud o la situación, por ejemplo, en términos de educación, o la cantidad de falta de oportunidades, no solo en educación técnica, educación universitaria, de generación de empleo, de atracción de inversiones, esto a la final va a pagar una factura. Y en el Ecuador no queremos una hecatombe. En el Ecuador ¿Qué podría haber? ¿Un estallido social? Es posible lastimosamente que las circunstancias que estamos viviendo en la actualidad, si es que no se toman las medidas del caso, también es un país de gremios, le digo, en mucho sentido. Cada uno nadie quiere ceder. Aquí todos tienen la razón. Entonces, nadie quiere ceder, todos son los más importantes, sin ellos la patria no existe, sin ellos no hay tales servicios. Entonces, el país necesita prácticamente un gran acuerdo nacional, porque cuando uno revise el presupuesto general del Estado, se encuentra con cosas que lastimosamente nos van señalando de que inversión pública no hay.
La inversión pública este año no llegará ni a los 2.000 millones de dólares. Pública. Estamos hablando menos de inversión pública. Estamos hablando menos le hablo de un 16avo del presupuesto nacional. Cuando muchas veces se habla en el país de que la responsabilidad de los gobiernos locales, etcétera, etcétera, yo les recuerdo a la gente, porque la gente también tiene que ver la realidad. Los gobiernos locales manejan un presupuesto muy por inferior a lo que gobierna el gobierno central, que está en el orden de entre los 3.000 y 4.000 millones de dólares entre todos los gobiernos locales. Sí, estamos hablando en el orden del 10% del presupuesto del gobierno central. Ahora, son otras estructuras, porque aquí en el Ecuador sí yo creo que se requiere una verdadera reforma, especialmente en términos de responsabilidades territoriales. Mire, por ejemplo, en otros países de sistemas federales, o en países en Colombia, donde no tenemos un sistema federal, pero los jefes departamentales son gobernadores de elección popular, y ahí no existe el prefecto. Lo que existen son los alcaldes de los municipios. Y usted tiene una asamblea en cada una de los departamentos para las estructuraciones de leyes locales. Entonces, no tiene un sistema federal en sí mismo, pero tiene corresponsabilidades con el gobierno central, que el gobierno central le entrega atribuciones. Entonces, en el Ecuador tenemos una hiperconcentración de funciones en el Ejecutivo, porque le digo, he tenido la oportunidad de estudiar en otros países y ver, por ejemplo, cuál es la responsabilidad de la educación, por ejemplo, primaria, o la educación básica. La educación básica, por ejemplo, en Brasil está en los estados, no está en el gobierno central. Aquí todo está bajo la responsabilidad del gobierno central. Entonces, también se puede generar ciertos niveles de autonomía para buscar corresponsabilidad en la generación de recursos, en la generación de oportunidades de empleo, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el gobierno colombiano. Ahora, no se tiene que copiar modelos, pero ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Se anunció una asamblea constituyente. Hoy se dice que ya la asamblea no va. Ya no va. Yo me temo que esto, porque escuchándole al ministro Lagasca, dijo muy bien, vamos a ver, tenemos esta conformación ahora de la Asamblea Nacional, vamos a ver los mecanismos, los costos políticos que esto pueda dar. Yo temo que se pueda utilizar este discurso de que las reformas que se puedan hacer por las vías, ya sea de enmienda o de reforma parcial, aterricen en que no es suficiente. Y ese no es suficiente le genera esta narrativa de que el problema es la Constitución. Entonces, tenemos al correísmo 10 años afuera del poder. Y seguimos hablando, porque no podemos decir que el gobierno de Moreno era un gobierno correísta. 10 años fuera del poder. Y seguimos proyectando la responsabilidad ahí, cuando hay muchos problemas que tienen que ver con gestión. Hay errores que cometió lógicamente el correísmo, graves también, pero hay problemas de gestión del Estado. Y yo creo que debe buscarse una gran unidad nacional para buscar un verdadero proyecto político, porque ¿por qué no se empuja este momento una asamblea constituyente? Yo le voy a decir mi parecer. Porque simplemente no hay la idea de cuál es ese pacto político. No tienen claridad. De política, económico, social, al cual se quiere arribar. Entonces usted no tiene la idea de hacer una propuesta, porque eso ha sido prácticamente lo que ha venido manteniendo el gobierno. El gobierno hace un anuncio, las fuerzas especiales, no había respuesta, sale la canciller, y a la final, bueno, no se encuentra respuesta. Señor Eric Prince vino, ya vimos lo que hizo, ahí no hay patriotas. Y ¿qué lectura tiene usted de la venida de Eric Prince? Bueno, mire, que había insatisfacción en Fuerzas Armadas, existió. Yo creo insatisfacción. Creo que la salida del comandante del ejército se debió a eso. ¿Pero le hicieron la venia? Mire, quien toma la decisión es el nivel político. Y las Fuerzas Armadas no están para cuestionar al nivel político. Estas ideas del pasado, de los años 70, 60, 70, o inclusive lo que ocurrió con el famoso golpe militar que se dio a inicios de este siglo, bueno, yo creo que son otros momentos. No necesitamos una Fuerza Armada politizada. Y lo que necesitamos es unas Fuerzas Armadas del Estado. Yo creo que hoy más que nunca el discurso político ha atravesado las Fuerzas Armadas. Y esto no lo hace bien, porque a la final le pone una posición de jugador político.
Entonces, queremos un país mejor el día de mañana, hay que despolitizar a las instituciones que no tienen que estar en política. ¿Están politizadas las Fuerzas Armadas? Yo creo que hay una influencia en el discurso que se ha venido dando, en este discurso del enemigo interno, del eje del mal y todo lo demás. Entonces yo creo que hay que sentarse a hacer lo que tiene que ser hecho. Y eso es una política de seguridad. Mire, el país demanda institucionalidad. Y yo digo, por último, más allá de estas mayorías que se pueden conformar, lo que se requiere es respeto al Estado de Derecho. Yo creo que ahí está lo fundamental. Más allá de las satisfacciones, insatisfacciones que puedan generar, pero respeto al Estado de Derecho. La democracia es la ley de la mayoría, pero también reconociendo las minorías y reconociendo los problemas de carácter particular y tomando las decisiones difíciles, por más desagradables que puedan ser. Pero ojalá que estas decisiones que se tomen a futuro vean el tejido social, vean el eje social, porque ahí está realmente el problema que el Ecuador está viviendo. Junto al problema de seguridad, yo creo que el problema social, de empleo, de educación, de salud, son los problemas centrales que pueden, si mal manejados, generar un panorama de violencia social, le digo, en el corto plazo, y corto plazo es hablar de 1 o 2 años. General, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para analizar varios temas de coyuntura que vive el país. Y queda pendiente otra entrevista para seguir hablando de la coyuntura política. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Buen día. Gracias al general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército, conversando con nosotros en esta mañana.